Bueno, estamos con Norma Morandini, colega, para empezar colega, lo más importante es que sos colega. Sí, porque miro como colega, yo estoy Es otra entrenada mirada, ¿no? en mirar, estoy entrenada en mirar, tengo la curiosidad de la periodista y espero que no perderla nunca, porque el día que deje de ser curiosa ya... Y además está de candidata a vicepresidenta de una de las fuerzas más importantes e interesantes que hay en este momento. Creo que yo casi no voto. Ahora voy a votar al frente de izquierda para que entren, y lo confieso. Sí, sí, Y en la próxima pienso votar por Vitas. sí, además vivirlo sin dramatismo, ¿no? A mí me impresiona cómo llamamos dictadura, a la dictadura le decimos proceso, Sí. que es cuando no hay proceso, porque cuando no hay libertad no hay dinámica. Sí. Y a la democracia no admitimos y no reconocemos que es el sistema del cambio, es el único sistema que va cambiando con el tiempo. Un derecho trae a otro derecho. Y una sociedad como la nuestra, marcada por el miedo, nosotros nacimos a la democracia todavía con el aliento de la dictadura atrás. En la medida que nos vamos alejando de ese miedo, van incorporándose nuevas generaciones. La dinámica que da la democracia, esto es lo que a mí me da ímpetu, me entusiasma, de que hay que construir cultura democrática basada en derechos y que es ajena a nuestra tradición política, ¿no? Autoritaria, personalista, cultura de la unanimidad, no te sentás con el que piensa de manera diferente. Yo le voy a agradecer al kirchnerismo que nos haya puesto en evidencia lo que teníamos escondido como sociedad y que hay que exorcizar, ¿no? Vos sabés que en las discusiones políticas, cuando yo estuve un tiempo trabajando con Lilita hace muchos años, cuando estoy hablando del año 2000, ¿no? Ayudándola, estaba también Héctor, Timerman, y estaba, bueno, había gente bastante interesante que la ayudábamos en ese momento a Lilita. Después cada cual se fue por su camino. Y para mí siempre me pareció importantísimo todo el tema vinculado a la honestidad de los funcionarios, la honestidad de la justicia, de los políticos. Y me pareció que era un tema crucial, que no era un tema menor. Hoy podemos ver, si uno hace los cálculos de los hechos de corrupción más importantes y más sonados, que en realidad terminan siendo un pedazo importante de los intereses, por lo menos de la deuda externa. Se podría usar la corrupción para pagar la deuda externa. ¿Sí? O que se hace obra pública para robar, para después usar en la campaña como perpetuación política. Entonces voy a esto, que uno de los discursos que está surgiendo ahora es como que esta cosa de la moral o de la ética es una especie de cosa burguesa. Me lo llevo a decir a mí Héctor Timerman, sí. Yo hice una nota sobre esa conversación con Héctor. Honestistas. Como que esta cosa de la honestidad es un... y yo creo que estos se basan un poco en Jauretche cuando habla del medio pelo, que habla de la moral y toda esa cosa. Yo creo que ellos no entienden que lo que decía Jauretche tenía que ver con que vos no le podés pedir a un señor que está cagado de hambre que no se robe un sándwich, digamos, ¿no? Ahí estamos. Ahora, eso sí, pero sí le podés pedir a un funcionario que sea honesto. Sí, pero la honestidad es una característica de la vida personal. ¿Qué nos hace sufrir más en la vida personal? La mentira, la defraudación, que nos engañen. No hay dolor mayor que ser defraudado en lo que sea. Entonces, ¿cómo en la vida pública uno va a aceptar el fin justifica los medios? Es decir, te defraudo porque estoy trayendo el socialismo. No hay sistema que pueda ser noble si está contaminado con un método espurio. Es decir, por supuesto que no hay que hacer de la honestidad, así tiene que ser inherente a la función pública. Cuanto más cuando se trata de manejar el dinero de otros, el dinero de todos, ¿no? Yo creo que esas son es de evaluar el debate público, ¿no? Este tipo de acusaciones que se hacen. A mí me da en un punto, me deja perpleja, ¿no? Que 30 años después, que yo he participado intensamente de la democratización, cuando empezó la democracia no nos preguntábamos unos a otros, sos radical, sos peronista, sos socialista, estábamos todos viviendo la recuperación de la libertad. Después vivimos la gesta del 2001, yo me siento una hija política del 2001, y siempre más o menos uno iba reconociendo lo que yo digo, bueno, es decir, hoy yo como que hay demócratas o crees en la democracia o no crees en la democracia, no como un acto de fe,
Es decir, yo creo como el sistema que tiene una verdad que a veces se advierte poco, esto de ser iguales ante la ley, los derechos humanos. Iguales ante la ley, es otra de las cosas que ahora con todo este problema de Zaffaroni, por ejemplo, parecía que no somos todos iguales ante la ley, algunos son más iguales que otros. Yo lo conozco, seguramente vos también, es un tipo notable, es un tipo brillante en lo suyo, con su concepción y pensamiento propio, no es cualquier persona, es un tipo único, digamos, en la justicia. Para mí metió la pata. Ahora, sin embargo, digo metió la pata por acción o por omisión, la pata la metió, aparecen 6 prostíbulos en sus propiedades, es una metida de pata. Después vemos cómo. Ahora, automáticamente, sin saber, inclusive gente que debiera saber y no sabe, lo ponen como que él no puede haber bla bla bla, por lo tanto es inocente. Es decir, una presunción de inocencia, que está bien, la ley dice eso, que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero no una presunción de inocencia que lleve la situación a un punto tal donde ni siquiera se investigue porque se supone ya inocente. Sí, esto es lo que está pasando, claro, esto nos advierte también de nuestra escasa cultura democrática en el sentido de conocer cuáles son las funciones. Porque si uno establece cuál es la función de un senador o cuál es la función de la máxima autoridad judicial del país, que es esta Corte Suprema de Justicia, después las personas que cumplen esas funciones no, si tienen que ser idóneas a esa función. Llama la atención lo de Zaffaroni porque él está en la Corte. Si fuera lo que le pasa a un amigo de uno o cualquier persona, uno puede tener, ¿cómo no va a tener reconocimiento personal de alguien que es defraudado? Pero sucede que Zaffaroni es un miembro de la Corte Suprema y entonces yo desearía que las explicaciones se den de manera institucional. Por supuesto, no hacer linchamiento público anticipado, ¿no? Nunca hay que hacer linchamiento público. Pero, por ejemplo, te doy un ejemplo que pasó con este muchacho, este Petraki. Justamente cuando estábamos en la época de estar en el Consejo Intercambio, aparece justamente el caso de París. Unos depósitos, no, ese es otro, es el otro, que se muere la mujer, que la tira por la ventana, no se sabe qué pasa. Pero este es un caso donde aparece una enorme cantidad de dinero a nombre de Petraki en un banco del exterior. Cuando llegan esas cajas famosas del Senado, no sé si vos recordás. Cuando Lirita y otros diputados traen del Senado de Estados Unidos la lista del lavado con los dineros, y aparece el nombre de Petraki. Yo vi personalmente esos depósitos, ese resumen de cuentas, por llamarlo de alguna manera. No sé qué es eso, pero debe ser el de la diputada. Atendelo. Estamos en familia. Sí, sí. Entonces, lo que hace Petraki, inmediatamente se va a la justicia y se autodenuncia para que se haga la investigación que corresponda. Es decir, a diferencia de Zaffaroni, que lo que dice es: yo voy a cambiar de inmobiliaria, como única respuesta. La primera respuesta de Zaffaroni tenía ese tenor. Y digo, es una diferencia, porque en realidad acá había un hecho concreto, gente involucrada, vecinos, prostitución, posible trata, un montón de cosas que había que saber. Pasaron 15 días, al día de hoy, fácil de 15 días, no están más de los prostíbulos, los departamentos vacíos, no se sabe quién estaba, en calidad de qué, si había proselitismo, prueba borrada, la fiscalía no hizo nada, la procuración no hizo nada, digamos, es otra la situación. Es decir, lo que logró Zaffaroni por su conducta hoy es que nos quede siempre la duda, para siempre. No vamos a poder resolver esa situación. Sí, más doloroso todavía, que yo Siendo voy a decir en términos, es la profanación. ¿No? Yo veo algunas manifestaciones, por ejemplo, ¿qué me parece? A mí no me gusta que un integrante de la Corte Suprema le eche la culpa a la prensa. Es decir, la prensa no ha inventado esto, que después no soy ingenuo en relación a la utilización
o electoral o política. Eso habría que, cuando yo digo es ser prudente en puede ser utilización en este momento de este tema. Claro, pero esto se tiene que ir a dar las explicaciones donde corresponde. Pero vos sos periodista igual que yo creo que lo mejor que le podría pasar a Zaffaroni, hagamos al revés, sí. cosa que nos cuesta siempre, ponernos en el lugar del otro. Sí. Poniéndonos en el lugar del otro, lo mejor que nos puede pasar es que uno vaya donde tiene que dar las explicaciones y dé las explicaciones institucionales, pensando y asumiendo de que no es un señor que le pasó esto como puede pasar en la vida de cualquier persona. Ser comprensivo en lo personal, pero en lo institucional uno no puede ser comprensivo, no es la palabra. Hay mecanismos institucionales donde él tiene que ir a dar yo estimo lo siguiente, yo la verdad que yo además parezco porque como hay un montón de gente horrible que está queriendo sacar a Zaffaroni de ahí, a mí me da un poco de tristeza, yo que no me siento tan horrible como esos, pensar que Zaffaroni metió una pata insacable ya en la del partido. ¿Por qué digo esto? Porque, digamos, si vos siendo un ministro de la Corte, tenés 15 departamentos, lo cual ya es un tema complejo. Porque, digamos, un ministro de la Corte, antes de asumir, tiene que resolver las cosas de modo tal que cuando él sea ministro de la Corte no tenga ninguna situación. Digamos que los jueces paguen impuestos. No, eso, además de que no quiso pagar los impuestos y toda esa historia del zapato. Los jueces, digamos. No, es que tenía deudas impositivas que él dijo que no se pensaba pagar porque le parecía abusiva, con lo cual él desoía, eso fue en el 2003. Pero independiente de eso, quiero decir, lo primero que hago yo, si soy él, es agarrar esos 15 departamentos, los vendo todos y los convierto en 2 para poder administrarlo tranquilamente o que se administren solos, pero como la ley me impide a mí como juez hacer negocios de cualquier naturaleza, yo lo liquido antes. Yo haría eso. No sé, los vendería todos y compraría uno solo grande que se administre, que sea fácil de administrar, o lo guardaría la plata en no sé dónde, o haría una situación. Bueno, lo que no se puede hacer. No está mal que él tenga 15 departamentos. No estoy discutiendo eso. Digo, pues si ya los tiene, lo que no se puede hacer como juez de la Corte es hacer negocios. Si vos tenés 15 departamentos, tenés que armar todo un sistema de administración, estás ganando plata. Bueno, no es eso ya. tenía una persona que se ocupaba de esto. Yo lo que no quiero. Pero la persona es de él, la persona que él pone, cuando vos nombrás a un apoderado. Es de tu confianza. No, pero vos sos responsable de lo que haces los apoderados. Es decir, no es que vos porque nombrar a un apoderado te desresponsabilizás, al contrario. Sí. Entonces vos tenés que saber a quién nombrás y además tenés que saber qué hace. Entonces por eso es que no conviene tener 15 departamentos porque vos tenés que estar controlándolo. La cuestión es que le salió esta historia, que ya es muy fea. Sí, y sobre todo estar, porque si desdramatizáramos y él fuera a dar explicaciones donde corresponde, a lo mejor, qué sé yo, no renuncia, pero pide licencia, y haciendo todo esto, en lugar de pensar que esto son cosas que arma el periodismo, y también después que los que quieren apoyarlo, yo no soy ingenua en relación a una cosa espantosa que pasa en nuestro país de hace muchos años, que se utiliza la prensa para operar. Esto yo llevo años como periodista, me acuerdo que me impresionaba cuando escuchaban, yo soy de las, todavía cuando se hablaba de la carne podrida, que era un concepto que nos había dejado la dictadura, después aparecieron los operadores. El paso con el de la ceja, ¿cómo se llama? Que pasó eso cuando estaba en el área el tipo. Bueno, acá le hicieron una operación, a Colorado. Nosotros venimos de una cultura autoritaria donde los servicios de inteligencia se utilizaban para acusar a alguien de subversivo que después terminaba en la muerte. Esa es nuestra tradición. O hacen una falsa acusación. Entonces, para que pierdan las elecciones. Tenemos servicios de inteligencia que no son transparentes. Mirá lo que le pasó a Bill. Entonces, esta tradición odiosa que tenemos sobre nuestras espaldas, si a mí me gusta un periodismo fuerte, un periodismo independiente, un periodismo que no se deja corromper, es el primero que tiene que eludir las operaciones. Yo le digo siempre a los colegas, cuando vos tenés un rumor, tu obligación es chequear. Si es información, lo publicáis, si no lo tirás a la basura. Pero partamos de la base que los 6 prostíbulos existieron y existen Zaffaroni mismo los ha reconocido y eso indudablemente es noticiable, digamos. Pero es noticiable. De la Corte misma y
decir en la comisión del Pero hay una parte ¿no? de lo que vos estás diciendo que tiene una cosa que a mí me hace ruido. No por lo que decís vos, sino porque de alguna manera está incorporado así. Pero digamos que algunos me dicen, pero justo antes de las elecciones aparece esta situación. Si vos me decís que estuviese apareciendo algo acerca de un político, pero eso que está apareciendo es un ministro de la Corte. El ministro de la Corte, en teoría, no tiene nada que ver con el Poder Ejecutivo. Sí, no pero tiene nada que un ver... ministro que se había denunciado como rumor también, que estaba participando en la reforma o contribuyendo a la reforma constitucional para permitir que la presidenta pudiera ser reelegida. Entonces el problema está en haber incorporado un ministro de la Corte como si fuese propio. Y la sensación de la gente, inclusive por esta defensa corporativa que ha tenido por parte del kirchnerismo, da la sensación de que ese señor no es propio. Digamos que de alguna manera parece que Zaffaroni es un hombre del kirchnerismo. Yo mañana tengo un problema no legal. No le han hecho un favor. No le han hecho un favor. Y yo mañana mismo, si tengo supongamos que yo tengo una situación penal, por lo que sea, con el gobierno nacional, y tengo que llegar a la Corte de Justicia, yo no estoy seguro de que estoy contento de que Zaffaroni esté ahí, considerando que él ahora le debe un favor a ellos. Es decir, se armó un lío complicado. Sí, en un poder muy herido, y que de alguna manera esa Corte, si hay unanimidad en las decisiones que tomó Kirchner, es esa Corte, ¿no? Viniendo de donde venimos. Por eso, este tipo de lo que ha pasado con Zaffaroni es una herida a nuestro sistema, claro, a esta Corte, a esta cultura. A todo lo que uno cree, además. Por eso digo que... Pero sacar de Zaffaroni, date por ejemplo de un tema que demuestra... No, en términos institucionales, no, porque es hora de que empecemos a hablar de lo que son las instituciones, claro, qué perfil de idoneidad tenés que tener para estar en una institución. Y no, y la continuidad y la regla de juego, claro. Lo que pasó con el fútbol, por ejemplo, que de repente, como River perdió, sale por orden del gobierno. No, acá se utiliza la ley como traje a medida. El gobernante lo utiliza, si engorda lo hace más grande, si adelgaza la chica, y cuando en realidad la Constitución dice un anónimo jurídico que es el chaleco de fuerza que se pone en las sociedades a sí mismas en tiempos de lucidez para evitar el desmadre, lo digo en una cosa española, en tiempos de locura. Es decir, si no te aferrás a la ley, ¿a qué te aferrás en una sociedad? Es decir, ese es el sentido de la Constitución. Tengo un montón de preguntas de gente. Vamos a empezar a devolver porque si no, no van a poder entrar. ¿En cuántos años creen que el frente que encabeza llegará a la Casa Rosada? ¿Es posible vencer al peronismo? Pregunta Diego Grillo Trúa. Bueno, en Santa Fe, después de 20 años del peronismo, con esta trampa que era la ley de Lehmann, ganó el socialismo, gobernaron en minoría. Sucede que cuando uno tiene de testigo a la ciudadanía y hace participar a las instituciones de la ciudadanía, el mejor contralor y la mejor garantía de democratización es que se democratice la sociedad. No sé en cuánto tiempo, pero yo estoy cada vez más entusiasmada con lo que veo en Santa Fe, donde hace 20 años que es un frente de fuerzas diferentes que están gobernando, donde hay una forma, es decir, la política son las políticas. Es decir, cuando se hace un plan estratégico porque se convoca a la ciudadanía participa, la ciudadanía es la que decide en qué se va a usar el presupuesto en términos de prioridad. Cuando yo veo la descentralización que se ha hecho en Rosario, donde no hay filas, donde tienen también un sistema integrado de salud, cuando voy a ver las escuelas que han hecho en Santa Fe, en una concepción de las viejas cité de la Francia socialista, donde la escuela, uno va a un barrio humilde y tenés esa escuela blanca que nadie ha escrito encima, porque es decir, no solo si vos tratás al otro como persona y le garantizás sus derechos, la ciudadanía responde cuidando lo que es propio, que es su escuela, ¿no? Dice, además el fin de semana cerrás en una concepción arquitectónica bellísima, etérea, luminosa, cerrás la parte que es la escuela y la abrís al barrio, a lo que es la parte de deporte. Bueno, todo eso no hay que ir al Uruguay de Mujica ni al Brasil de Lula, nada, lo tenemos en Santa Fe. De modo que yo creo en eso, me entusiasmo y soy casi testigo de lo que veo y de que es posible. Tenemos que creer que es posible. Martín, bueno, Eduardo Mesa, no te contesto porque parece que quedó contestada la pregunta en lo que acaba de decir Norma. Martín
pregunta si trabajarán en recuperar la veracidad y el prestigio del INDEC. ¿Y cómo? Bueno, hay que hacer de la verdad un instrumento de convivencia, porque el INDEC está, sabemos la experiencia que vamos al supermercado, que no es la inflación, pero el INDEC también niega a 11 millones de pobres. Y si uno no reconoce que en nuestro país hay que salir a la calle para reconocer lo que está pasando en nuestro país, hay que recorrer el país y ver, si no puede ser que la sociedad quede reducida a un número, y si además el número es mentiroso, pero la verdad tiene que ser un valor compartido. Yo me temo que hoy en nuestro país decir lo que se piensa se ha convertido en un acto de coraje, porque cuando se dice lo que se piensa uno termina siendo ridiculizado, burlado en el medio comunicacional público, ¿no? Entonces mucho para hacer, pero que no depende de unos pocos. Yo confío de que nos vamos a poder ir sumando y entender que es un tiempo bisagra. Queremos vivir en democracia, nos apropiemos de la democracia. Facundo Pietra pregunta cómo piensan administrar el ANSES, el FAP, para cumplir con el 82% móvil que promete. Bueno, en Santa Fe ellos pagan el 82% y además lo pagan en el mismo momento cuando el trabajador activo cobra su salario. Ahí, por supuesto, el Estado, este es un tema del mundo entero, debate el tema. Eso solamente para los estatales por ahora, ¿no? ¿O para todos? ¿Sabés que ahí no sé? A mí me dicen que para los estatales solamente. Sí. Tienen los salarios docentes más altos. ¿La reforma impositiva será una prioridad en el gobierno de ustedes? Sí, tiene que ser, seguramente. Tiene que ser, porque si no hacemos una reforma... Eso pregunta Jenkarski. Y un aspecto interesante también que yo escucho mucho, y esto es lo que me entusiasma del Frente, es que desde Santa Fe, con una provincia como Córdoba, que somos gemelos, que contribuimos con tanta riqueza al país, podamos tener una relación de igual a igual con el gobierno nacional, ¿no? Con esto de que las provincias son preexistentes a la nación. Lo moderno hoy en el mundo es integral. Es decir, ya no es tiempo de venir con la lanza, es decir, el federalismo es que seamos iguales, que podamos, yo creo profundamente en la filosofía de que los que tienen más ayudan a los que tienen menos, y esta es la función del Estado. El Estado tiene que garantizar derechos, no hacer negocios, ¿no? ¿Cuál es la postura respecto del poder desmedido de los sindicatos? Bueno, yo creo que los sindicatos se tienen que democratizar, se tiene que permitir que haya democracia sindical y que los trabajadores decidan a dónde van a qué organización van a pertenecer. También tenemos una situación bastante anormal, tenemos trabajo no registrado, tenemos trabajo precarizado, y si uno suma, resulta que es más la gente que está fuera del sistema. Hay que blanquear el sistema, cuantos más trabajadores se registren, y todo es todo a largo plazo, no es que hay una receta que mañana uno la aplica, es decir, son todas las cosas por las que hay que trabajar, ¿no? Hay 2 o 3 preguntas que son parecidas, que tienen que ver con la reunión con Moyano. Bueno, si yo te tengo que decir, sí, que también tengo prejuicios, pero si estoy predicando el diálogo, cuando yo digo el diálogo, no es lo que estamos haciendo nosotros ahora, el diálogo es inherente a la condición humana. Ahora, las instituciones en una democracia dialogan, no es que yo elijo con quién voy a dialogar. Ahora, lo que yo no puedo hacer es ir a ver a la CGT y no decir que defiendo la libertad sindical, claro. Porque tenemos una cultura de la apariencia. Resulta que con quien estás al lado se te juzga, cuando en realidad hay que juzgar la conducta. Hay que juzgar la conducta. Nosotros hemos llevado nuestra propuesta, y dentro de la propuesta, ¿de qué se habla? Se habla de la libertad sindical, se habla de un consejo federal donde lo de laboral trascienda el salario, es decir, por supuesto que el salario es fundamental en las reivindicaciones gremiales, pero el trabajo trasciende. En las sociedades modernas los trabajadores se sientan a discutir con las patronales, participan, es decir, tenemos una cantidad de temas. A la CGT lo que hay que pedirles es que cumplan con los tratados que después van a Ginebra de la OIT, y uno de esos tratados, y está claro, tiene que haber libertad sindical. Preguntan por qué votaste contra la ley de medios. Bueno, porque yo me pasó una situación bastante paradojal, sobre todo la gente joven ignora
que yo soy una persona que cuando regresé, beneficiada de haber ejercido periodismo en libertad en España, en Portugal, es decir, aprendí muchísimo en relación a lo que es la libertad de expresión y lo que es el derecho de la sociedad a ser informado. He peleado muchísimo para que tengamos medios públicos y no de gobierno. Cuando se empieza el debate de la ley de medios, yo recuerdo que cuando se presenta, lo primero que leo en la ley, en la línea 10, decía que se venía a democratizar el derecho al fútbol. Y yo la verdad, lo primero que me pregunté, digo, bueno, por supuesto que hay que ver fútbol, pero hay que democratizar el derecho, es decir, la democracia debe garantizar el derecho a la... Es decir, no es que es el gobernante buenito que concede la palabra. Por supuesto, una ley es democrática no porque reemplaza la de dictadura, una ley es democrática porque es capaz de todo su articulado incorporar todas las visiones que tienen que ver con un tema fundamental como es el de medios. Cuando el debate se hizo en el Parlamento, no se respetó, no se nos respetó como oposición, la ley no fue a la Comisión de Libertad de Expresión que yo integraba, a que el oficialismo nunca dio quórum, nunca, y donde recibía a lo largo de 4 años muchísimas denuncias de violación de la libertad de decir, sobre todo cuanto más alejado se está de Buenos Aires, la utilización de la pauta oficial para premiar a los amigos y castigar a los adversarios políticos. Fui viendo todo esto que desgraciadamente no me da alegría darme cuenta que no me equivoqué. En nombre de terminar con un monopolio, se está configurando un monopolio estatal, cuando en el origen de nuestra Constitución, es decir, siempre al que se le teme es a la injerencia del Estado. El Estado tiene que garantizar lo público. La definición es que no puede haber, la información es un derecho, no es una mercancía. A los monopolios se los combate con leyes comerciales. Hay leyes comerciales, la ley de defensa de la competencia, que no se aplicó es decir, en el hoy demonizado Clarín cuando se le debió aplicar. Entonces me perturba que en lugar de consagrar valores que tienen que ver con el respeto al otro, se invocan los derechos humanos y resulta que estamos cancelando el derecho del otro a decir. Me da una enorme tristeza ver cómo los sistemas públicos se han convertido hoy en defensores del gobierno. Hay que ver en la forma, en la desconfianza, cómo se nos trata a los que somos opositores. Entonces digo, no me he equivocado en haberme opuesto a una ley que cuando todas las modificaciones, primero que no se escucharon nuestros aportes, nadie los quiso escuchar. Se modificaron con un montón de puntos la ley y ni siquiera nos dieron a leer. Se dictaminó sin cumplir con los números que exige el reglamento. De modo que hubo mucha irregularidad y yo me sentí violentada, tomé una actitud que tal vez no es para un legislador prudente. Yo me sentí tan violentada que me levanté y no la voté. ¿Qué opinas sobre la educación superior en Argentina? Bueno, creo que nos merecemos debates de calidad, ¿no? Nosotros tenemos un debate dominado por el número, hablamos de lo que hay que, por supuesto que hay que aumentar el presupuesto en la educación, pero si después ese presupuesto se lo come todo, nada más que pagar los salarios para mantener el sistema, no tenemos el debate de qué educación queremos. Me pregunta de la educación superior, ¿qué recojo yo ahora cuando estoy recorriendo el país? Pensando en la educación primaria y secundaria. En la educación tenemos que preguntarnos qué queremos educar. ¿Vamos a educar ciudadanos con derechos universales o vamos a adoctrinar, como siento y como recibo como denuncia de muchas maestras de que está habiendo adoctrinamiento de nuevo? Yo quiero ciudadanos libres, no quiero universidades que estén sirviendo a gobiernos, este o el que sea. La autonomía universitaria precisamente es porque hay que servir a la sociedad, es decir, a mí me importa la sociedad, me importa la ciudadanía. Me perturba ver universidades alineadas con un gobierno.
Me perturba ver el canal público como propaganda de un gobierno. Me perturba que se haya hecho una ley de educación superior y 10 años después haya otra ley que se quiera modificar a esta en un sentido ideológico diferente. Cuando hablamos de lo que tiene que ser permanente, es por eso las leyes tienen que ser democráticas y este tipo de leyes tienen que llegar a consenso. Entonces después uno va modificando la ley, pero no como nos pasa en nuestro país, que pasamos cada 10 años, el país se arma y se desarma. Es imposible una continuidad. Fernando pregunta si los pañuelos blancos, los pañuelos se mancharon y qué responsabilidad tiene Bonafini. Mire, los pañuelos no se han manchado y por respeto a todas aquellas mujeres que eran muy poquitas, que salieron cuando había miedo en nuestro país, cuando eran un puñado. Yo siempre veo a mi madre, pongo a mi madre como ejemplo, porque es la que me ha enseñado. Mi madre tiene llanto, pero el llanto no le opacó la mirada luminosa que tienen los espíritus tolerantes. Y a medida que ese puñadito empezó a crecer, mi madre siempre se alegraba cuando iba a las universidades, cuando hoy las homenajean, y siempre me recuerda pensar que éramos nada más que 8. Entonces, la gesta del pañuelo pertenece a la historia, es un símbolo. Entonces, hay que pedirle cuentas a aquellos que en nombre de algo que nos pertenece a todos los argentinos, porque el que yo tenga hermanos desaparecidos no me da a mí derecho a apropiarme y ponerme encima de la ley. Sí me da autoridad para decirle a la ciudadanía, mire, pasó lo que pasó, y sí me da autoridad para exigir a aquellos que en nombre de los pañuelos blancos, es decir, de alguna manera han puesto el escándalo al lado de esto que tendría que ser la mayor honorabilidad histórica de nuestro país, que eso, insistamos, pertenece a la historia, no está en marcha. La historia no lo cambia. Eso. Por eso, es un símbolo. Es un símbolo. Después, las personas tienen que dar, vale, que en este caso, como para las personas tenemos que ser responsables. El que yo tenga solidaridad y piense, es decir, en una sociedad socialista, no me da derecho a mí a ponerme encima de la ley. El que tenga sufrimiento sobre mis espaldas no me da derecho a ponerme por encima de la ley. Verdad y justicia es lo que nos enseñaron esos pañuelos blancos cuando había mucho temor. Y observa cómo es nuestra transición. La transición democrática en Argentina ha estado movida a dolor. Ha sido el dolor de las madres en duelo. Siempre es desde el dolor que se llega a la plaza pública y se construye para todos los argentinos espacios de libertad. Está en la hora de que empecemos a construir una cultura de libertad en base a la alegría, no en base al dolor. Acá me pregunta Roget, ¿qué opinas del glifosato y la postura de Wiener respecto de este tema? Seguramente bueno, estos son temas que no son Boca River, River, no son estoy de este lado, estoy de este otro lado. Yo viví en Brasil y en Brasil viví todo el tema del debate se llamaba en Brasil los agrotóxicos, vi lo que podían generar y había una denuncia porque los medios, los ambientalistas denunciaban. Llegué a mi país y me encontré con una modificación que yo sabía que se había modificado, pero no entendía muy bien qué había pasado en nuestro campo. Después vino todo el debate en relación al campo, en el que yo me sentí violentada por la simplificación con la que se ponía a todos en la misma bolsa, sin reconocer lo que significa la modificación que ha habido en el campo. Es decir, yo vengo de una provincia como Córdoba, donde toda la riqueza, si uno piensa, me está preguntando por el glifosato, nos debemos un debate en serio, no dogmático, para no hacer de esto una cuestión de postura, ¿no? Tenemos que hablar de la soberanía alimentaria, es decir, y estoy en este frente amplio porque se pueden tener miradas diferentes y nadie va al patíbulo por tener miradas diferentes. Lo que no se puede tener diferente es una identidad ética y sobre todo de respeto a la ley, ¿no? ¿Qué piensas de la minería a cielo abierto que se está haciendo acá? Bueno, tengo en esto, es decir, le debemos a la gente que viene hace rato denunciando, y nosotros teníamos cielos eternos, paisajes eternos,
vinieron los extranjeros y dijeron, hay oro ahí, y pasaron a ser recursos. Yo creo que los recursos tienen que ser de los argentinos. Hoy la soberanía no es que tengamos una línea de bandera y nos enorgullecemos porque tenemos una línea de bandera. Hoy la soberanía es lo que vamos a hacer en relación a nuestros recursos. Y como se han hecho barbaridades en la década del 90, habrá que ver cómo, podemos tener control y que sea nuestra, para no decirlo en palabras que puedan ser huecas. ¿Qué pasó con la ley de glaciares? Es decir, una ley que tuvo la unanimidad. Yo voté la ley como diputado en la unanimidad. Terminó vetada por la presidenta. Después, como estaba en el Senado, ahí Filmus tuvo otro proyecto que hubo que hacer cuestiones entre las dos cámaras. Salió la ley de glaciares. ¿Qué pasó? Se reglamentó tarde. Es decir, cuando se reglamenta tarde una ley, es un veto encubierto. Después no se cumplieron con los plazos, entonces vinieron el invierno. Y como vino el invierno, no hemos podido establecer, inventariar una ley que lo único que hace es inventariar y decirnos dónde tenemos los recursos. Con toda esta asimetría que se no prohíbe nada, la ley simplemente inventaria. Inventaría, y además en aquellos lugares donde hay riesgo de que pueda haber riesgos ambientales, dice bueno que se tiene que parar la minería a cielo abierto. Por supuesto que no tiene que haber minería a cielo abierto. Hay algunas provincias que ya por suerte lo han prohibido. Yo termino de presentar un proyecto de biodiversidad, porque ¿qué nos pasa? Saltamos sobre el escándalo, ¿no? Entonces ponemos un parche, ponemos toda la mirada ahí, pero en realidad no hemos cumplido ni con los tratados internacionales, no sabemos lo que tenemos, no sabemos lo que hay que proteger y no tenemos sobre todo una Secretaría de Medio Ambiente que frente a lo que tenemos que saber qué tenemos y qué tenemos que preservar, ¿no? Entonces tenemos un atraso cultural serio y por esto de llevar todos los temas a favor o en contra nos impedimos crecer como ciudadanía en el manejo de la información, que es lo que nos permite después decidir con responsabilidad. Yo aprendo muchísimo, yo estoy en la Comisión de Medio Ambiente y hay una cantidad enorme de temas que me obligan a estudiar. Cuanto más escucho diferentes opiniones, más me siento tranquila a la hora de tomar mi decisión, que es la decisión de votar. Y ahí viene el origen de nuestra conversación. ¿Qué debe pedir la ciudadanía? Que seamos honestos, porque hasta uno puede equivocarse con honestidad. Entonces, ¿cómo no vamos a hablar de honestidad? La garantía que tiene el ciudadano es que votemos a conciencia, no cuando se vota la ley de matrimonio igualitario y decimos votamos a conciencia. Y la otra vez, ¿cómo se vota? Tiene que votar con estudio, que no sean los partidos mayoritarios que por esta obediencia debida mandan a votar sin que haya ningún estudio. Las audiencias públicas no tienen que ser porque la ley manda para convalidar una decisión de un gobierno. Tenemos muy tergiversado. ¿Qué es la democracia? Participación, no movilización. Los gobernantes movilizan para convalidar decisiones que han tomado entre cuatro paredes, cuando en realidad la audiencia pública, escuchar al otro, convocar a la ciudadanía, ¿qué es lo que hacen en Santa Fe? Es lo que te permite hacer políticas públicas y con el apoyo y con la participación ciudadana. Es muy difícil explicarle a muchos jóvenes que ni saben cómo era la militancia antes y creen que la movilización es la participación. No, no es porque acarrear gente no es participar. La participación es cuando el ciudadano, fíjate qué interesante esto de autoconvocados. Primero se autoconvocaron por el campo, pero yo que estoy recorriendo todo el país, que recorro mi provincia, lo que vas encontrando, porque una vez que el ciudadano deja la protección del hogar y sale a la calle para defender sus legítimos derechos en donde sea, se convierte en un ciudadano. Y ese ciudadano se reconoce en el que está al lado. Porque fíjate qué interesante, el autoritarismo lo que hace es poner miedo. Las personas no pueden identificarse con el otro porque están encerradas. Cuando se sale a la calle, vos podés reconocerte en el otro un igual. Y ahí vas construyendo participación.
Y una vez que construís participación vas a demandar a los gobernantes, porque ese es el derecho constitucional a peticionar. También deben saber los jóvenes. A mí me dicen, ¿qué piensa de los jóvenes que participan? Pero si esto es inherente, es mérito de la democracia, no de las personas, no de los gobernantes, porque vamos construyendo poderes personales. Es la democracia la que da derechos. Los jóvenes deben apropiarse de los derechos y participar, pero deben saber que en democracia no se tira piedras, porque no se puede poner en riesgo aquel sistema que te da fundamento. Si tenés derecho a peticionar, no es quemando autos que llamas la atención, ¿no? Sí, lo que pasa es que es cierto que la democracia posibilita un montón de cosas, pero por algún lado esta democracia no tiene esa capacidad de posibilitar. Se invalida en la injusticia social. Se invalida en muchas más cosas. Que sí, pero si la pones en duda... Cuando uno ve con un tipo que vos votaste, no se entiende por qué vota al revés de lo que te dijo que iba a votar. Pero en la próxima lo castigas. Lo que no podemos es invalidar, porque si no estamos de acuerdo en el sistema... No, quiero decir, yo entiendo lo que decís y me parece que es correcto, porque dice que hay cierta impotencia en la gente. Yo le pido mucho más a la democracia, estamos muy lejos de ser una democracia real, mucho, pero si tengo libertad puedo reclamar que me falta el pan, que hay injusticia, que hay corrupción en la política, que hay politiquería, todo eso, pero si no tengo libertad no voy a poder gritar diciendo todo lo que me falta, ¿no? Muchas gracias, Normita. Gracias a vos.